tus hijos que en la distancia siempre recuerdan. Ahora escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba en las mañanas el trinar de pajarito, el arroyo, los amores, fue el testigo de mi adiós. Seguimos. Ahí está ese zapucay. Recordando cosas pasadas, encontré guardado un pañuelo, compañero del desconsuelo, de lágrimas derramadas. Ese pañuelo que me diste estaba muy bien perfumado, deliciosamente bordado, que siempre recuerda. Si fuera que el pañuelo a contar las alegrías de nuestra ayer, cuál flores bellas fue aquel querer que no pudo ser triste recordar. Tú me entregaste pleno tu amor y yo mi vida toda te di, porque es que tanto después sufrí, porque en el vertigo gotas de dolor. Y nos vamos a Bañado Norte. Quiero, mi bien, que esta canción llegue a tu oído. Quizás recién comprenderás que no te olvido. Ven junto a mí, que mucho tiempo ya he sufrido. Lejos de ti, solo penando yo he vivido. Ven pronto junto a mí, dueña de mi ser. En Bañado Norte tengo el rancho que te ofrecí, y allí juntos los dos, en mi Tarahui, volverá a renacer el cariño que te di. A ver, ¿por qué salieron? Qué dulce encanto tiene tu recuerdo, Mercedita, aromada florecita, amor mío de una vez. Conocí el campo allá muy lejos una tarde, donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer con ilusión.
Y por supuesto, para el Festival del Tacuaneé de Guarambaré, para cada uno de estos hermosos jóvenes, talentosos, que trajeron su arte, su talento, su creatividad, acompañados de sus profesores. Eso sí, vale muchos aplausos para cada uno de ustedes. Y de mi parte, para ustedes, mi seguimos bailando, vengan. Que más jóvenes bailen. Compañeros de la orquesta, muchas gracias por este acompañamiento a cada uno de los jóvenes. Yo quiero aprovechar y seguir cantando otra polca, pero sé de que van a cantar conmigo también aquí, mientras bailan. Es linda nuestra tierra. Vamos a cantar, es linda nuestra tierra, porque es hermosa. Es hermoso nuestro querido Paraguay con ustedes. A ver, maestro. ¡Epa! Cantemos todos juntos. Es linda nuestra tierra cuando el sol surgiendo va y anuncia la mañana en el canto del zorzal. Es linda nuestra tierra en la noche tropical. Es linda nuestra tierra si una polca y es cantar. A ver, todos. Linda si en el rancho reina paz. Hermano, es más bello el Paraná. Lo más lindo que en el rancho reina paz.
Lomas lindas en el rancho Reina Paz, abrazados como hermanos, más lejos para Paraguay. Pero es Lomas lindas en el rancho Reina Paz, abrazados como hermanos, es más bello el Paraguay. Gracias. Una más nos avisan por aquí, ¿eh? Ah, bueno. Gracias por avisarnos. Bueno, nos despedimos entonces con esta canción de don Carlos Sosa. Seguimos cantándole a nuestra patria, a nuestro país, a nuestra gente y a cada uno de estos jóvenes de grandes valores. Neporá, che Paraguay. Muchísimas gracias. Hoy mene pa Cuarapupe, deixa ir por abatetá. Hoje eu apagai mo pupe, o mi rija ya deita. Mene ko pujareno, kaya hesha bella sur. Ana peguata mo guaisha, masai peña seindu. Ana peguata mo guaisha, masai peña seindu. A ver. Sahana, dai pori shene manoe, she Paraguay de bejae, no hay cubecada. She Paraguay de Sahana, dai pori shene manoe, she Paraguay de bejae, no hay cubecada con él. Nuestra visita desde Buenos Aires. Una mumbiriguaba, vejeja mi xeretá. Atote y peyukune, torillo y jujapoa. Apelle con maki, y ambellara y cojuana. Ay, pipore, ya, esta y temba de pora. Ay, pipore, ya, esta y temba de pora. Paraguay, la Sahara, la conche de mamube. Che Paraguay, de bejae, no hay cubecada con Che Paraguay, la Sahara, la conche de mamube. Che Paraguay, de bejae, no hay cubecada con Gracias, gracias. Despedimos a Miriam Beatriz con un gran aplauso, agradeciendo su presencia, que con su talento, su gracia, su belleza de mujer paraguaya estuvo engalanando este escenario del Festival del Tacuané en su edición número 47. Ha llegado el momento de entregar los preciados trofeos de las distintas categorías. Son 32 en total y luego corresponden también otros tantos a la danza. Entonces, vamos a ir llamando al escenario a los ganadores del Festival del Tacuané en sus 47 ediciones. Año 2024, apenas tengamos el escenario totalmente disponible para que nuestros artistas tengan ese lugar, ese momento y, por supuesto, la ansiada foto también. ¿Qué te parece si por lo pronto corremos un poquito ya nuestros micrófonos al costado? Me parece correctísimo. E igualmente, Miriam, a la par de que Escuela Oyupita, uno por uno, a la par de que vamos a estar convocándoles con el trofeo correspondiente en la categoría en la cual se quedaban como ganadores,
Posteriormente vamos a estar anunciando lo que también estaban aguardando muchos de los competidores, sus familias y en fin todo el Paraguay y el mundo, quienes nos siguen también a través de las redes sociales, cuál es quién se queda con el Tacuane'e de Oro 2024 y el Tacuane'e Potí de Oro 2024. Así es, ansiosos todos los que han competido por estos trofeos. Tacuane'e Potí de oro para la danza y Tacuane'e de oro para las 32 disciplinas restantes. Todos ellos con esa ansiedad tremenda. Tacuane'e de bronce, de plata y el preciadísimo Tacuane'e de oro. Recordando asimismo que el primer Tacuane'e de oro correspondió a Matías Rojas, que hoy estuvo con nosotros en escenario una vez más y que es uno de los más arduos trabajadores también. Y a propósito de trabajadores, reconozcamos a todos y cada uno de los trabajadores que forman parte de la Asociación Cultural Tacuane'e. Tremendo trabajo. Me parece correcto y saludar a todos sin distinción alguna, a la gente que estaba en la entrada, a la gente que estuvo en la cantina, a la gente que estuvo en coordinación, la gente que estuvo trabajando en diferentes puntos de la organización. Quiero pedir un fuerte, pero fuertísimo aplauso, señor, señora, porque ahora estamos marcando el final de la edición 47 del festival más importante del Paraguay, el festival semillero indiscutiblemente más importante de nuestra república, cual es el Festival del Tacuane'e. Así estamos de a poco cerrando y ya tenemos, creo, mi querida Miriam, el espacio correspondiente para hacer lo propio. Claro que sí, ya comenzamos a llamar entonces. Preparen las cámaras, preparen todo porque aquí comenzamos a llamar a los ganadores del año 2024, edición número 47, caminando con pasos firmes hacia los 50 años el Festival del Tacuane'e. Arni Montiel Valdés, ganador en la categoría solista de canto infantil masculino, Trofeo Agustín Barbosa, Festival Competitivo del Alfarero Areguá Central. Y con esos mismos aplausos, señoras y señores, convocamos a Isabela Anaí López Mujica, ganadora en la categoría de solista de canto infantil femenino. Lleva el trofeo Carlos Bordón del Festival Competitivo Vaquería Pepurajey, cuarta edición, Caaguazú. La siguiente ganadora es Amanda Cataleya Gavilán, solista de canto infantil femenino, trofeo Carlos Bordón del Festival Purajey Yeroquí, Ciudad del Este, Alto Paraná. Aplausos y aplausos para convocar a Andrés Bogado, ganador en la categoría de solista de canto masculino menor. Se lleva el trofeo Emiliano R. Fernández del Festival Competitivo Icuapaí, 24 ediciones, San Lorenzo, Departamento Central. También resultó ganadora Analía Constanza Cabrera Yaquet, solista de canto femenino menor, trofeo Wilma Ferreira, Festival Competitivo Icuapaí, 24 ediciones, San Lorenzo Central. Convocamos a otra ganadora, en este caso a Lisette Sánchez, ganadora en la categoría de solista de canto femenino menor. Lleva el trofeo Wilma Ferreira del Festival Competitivo Valores de mi Patria, Guarambaré, Departamento Central. El siguiente ganador es Matías Barreto, solista de canto masculino mayor. Trofeo Emiliano R. Fernández del Festival Competitivo de la Escoba 2024, Capiatá, Departamento Central. De la misma manera convocamos a más cosechas del Tacuane'e, en este caso a Mayra Belén de Llamas, ganadora en la categoría de solista de canto femenino mayor. Lleva el trofeo Francisca Sayas Iberá del Festival Competitivo Guarambareí, Buenos Aires, República Argentina. Es el turno también de recibir su reconocimiento. Dúo
Rincón Guaraní, Rolando Sánchez y Nicolás Pérez. Dúo de canto masculino, trofeo Quintana Escalante, del Festival Guaramirapé, tercera edición, Caaguazú. Convocamos a Clara Abril Martínez Aguirre y Natalia Magalí Cubas, ganadores en este caso en la categoría de dúo de canto masculino. Femenino. Hacemos esa aclaración. Dúo de canto femenino, Hermanas Montanía, el trofeo que llevan del Festival Competitivo Ecos de mi Tierra 2024, Pirapó, Itapúa. Fernando Paiva y Victoria Chamorro, ganadores en la categoría dúo de canto mixto. Trofeo, dúo Navarro Villagra, Musicanto par 10, el Festival Competitivo. Convocamos al trío Folsum, ganadores en la categoría de trío de voces. Trofeo, Luis Alberto del Paraná, del Festival Competitivo Valores de mi Patria, Guarambaré, Departamento Central. Reconocimiento y aplausos para las hermanas Argüello, categoría trío de voces. Trofeo Luis Alberto del Paraná, Festival de la Escoba 2024, Capiatá Central. Convocamos al conjunto vocal VAPAB, ganadores en la categoría de conjunto folclórico. Trofeo Juan Carlos Oviedo y Tito Acuña, del Festival Competitivo Valores de mi Patria, Guarambaré, Departamento Central. Escuela Musical Rincón del Arte, coro polifónico menor. Trofeo Cirilo Fretes Franco, del Festival Competitivo Valores de mi Patria, Guarambaré Central. Convocamos a más ganadores del Festival del Tacuarembó, 47 ediciones. Tetanguá Zapucay, categoría coro polifónico mayor. Se lleva el trofeo Miguel Ángel Rodríguez, del Festival Competitivo Valores de mi Patria, Guarambaré, Departamento Central. También recibe su trofeo Santiago Torres Arriola, ganador en la categoría solista de guitarra popular. Trofeo Agustín Pío Barrios, del Festival del País, edición número 30, Ciudad Tomatí. Denis Aarón Aranda. Convocamos al ganador en la categoría de solista de guitarra requinto. Se lleva el trofeo Serafín Ullón, de la Escoba 2024, Capiatá, Departamento Central. El siguiente ganador es Prisciliano Riveros, solista de guitarra transportado. Trofeo Efren Camba y Echeverría, del Festival Purajey Yerocú, Ciudad del Este, Alto Paraná. Convocamos a Freddy Daniel Peralta, categoría solista de guitarra clásica. Trofeo Agustín Pío Barrios, precompetitivo Purajey Yerocú, Ciudad del Este, Alto Paraná. Ganadores en la categoría conjunto de guitarras, Mi Sol Musical Natalio, trofeo Cayo Silagodoy, Festival Competitivo Ecos de mi Tierra 2024, Pirapó, Itapúa. Luana Encina, solista de arpa menor, trofeo Luis Bordón, precompetitivo de la Ribera, tercera edición, Villa Elisa Central.
Juan Manuel García Saracho, solista de arpa mayor, trofeo Tallo I del Festival Cuapaí 24 ediciones, San Lorenzo Central. Conjunto de arpas, categoría conjunto de arpa, trofeo Luis Lupo Encina, precompetitivo, Guaranira P, tercera edición, Caaguazú. Ganador en la categoría solista instrumental, Diego Sánchez, trofeo Santos Lima, del Festival Competitivo Valores de mi Patria, Guarambaré Central. Convocamos ganador en la categoría de solista instrumental, primer puesto, Emilio Ojeda, trofeo Santos Lima, precompetitivo, talentos del folclore, Luque 2024 Central. Ganador en la categoría solista instrumental, José Alejandro Cabrera, trofeo Santos Lima, del Festival Competitivo Cuapaí 24 ediciones, San Lorenzo Central. Convocamos a más ganadores. Conservatorio de Música Víctor Ayou. Categoría conjunto instrumental, trofeo Herminio Jiménez, del precompetitivo de la Ribera, tercera edición, Villa Lisa Central. Asimismo, también recibe el trofeo en la categoría Poesía en Guaraní, Fátima Varela Ramírez. Trofeo Darío Gómez Cerrato, del Festival Competitivo Cuapaí 24 ediciones, San Lorenzo Central. También en esa misma categoría, Poesía en Guaraní, Norma de Jesús Benítez, trofeo Darío Gómez Cerrato, Guarambareí, Buenos Aires, República Argentina, precompetitivo. Liz Carolina Mesa Cáceres, modalidad Caso Ñemombeú, trofeo José L. Melgarejo, del Festival Competitivo Aires de mi Tierra, Capiatá Central. Luciano Santander y Celsa presentado, categoría Teatro Breve, trofeo Máxima Lugo, del precompetitivo Guarambareí, Buenos Aires, República Argentina. Cerramos así la primera parte de la premiación de los reconocimientos de los ganadores de estas 47 ediciones del Festival del Tacuané. Y nos vamos aprestando para dar a conocer a los ganadores Tacuané Potú Danza. En este caso corresponde a la edición 26 de lo que es Tacuané Potú Danzas. Llamamos entonces a los ganadores en la categoría infantil aficionado. Elenco Folclórico Fundación Aida Virginia. Ganadores en la categoría adolescente aficionado, Colegio Nacional Juan Bautista Alberdi. Categoría adolescente aficionado, Elenco Folclórico Fundación Aida Virginia.
Categoría adolescente académico, Escuela Municipal de Danzas Capiatá. Categoría adulto aficionado, Elenco Municipal de Danzas de Capitán Miranda. Adulto aficionado, Elenco de Danzas de la Facultad Politécnica UNA. Adulto académico, Ballet Folclórico Caranda Urendá. Adulto académico, Elenco Buaja Torú, Escuela de Danzas San Miguel Arcángel. Subpareja nacional de la polca paraguaya. Subpareja nacional de la polca paraguaya, Natalia Samaniego Román y Fulgencio Torres. Pareja nacional de la polca paraguaya, Paola Cañete y Marcos Acosta. Vamos a hacer, sí, que se junten más, por favor, para la foto correspondiente, para que todos puedan entrar. Una vez que estén bien juntitos, como si se quisieran mucho. Claro que sí, porque acá nos hermanamos todos. Alcen los trofeos, los certificados, para que esto perpetúe este momento de gloria, este momento de felicidad. Esto es lo que querían. Lo lograron. Felicitaciones, y esos aplausos, esos reconocimientos son para ustedes, ganadores. Más fuertes esos aplausos. Vamos a dar a conocer ya a los ganadores del Tacuane Epotú de oro. Por su Tacuane Sí. Epotú de bronce primero, claro. Sí. Tacuane Epotú de bronce. Comenzamos entonces. Tacuane Epotú de bronce, año 2024. Es para la Escuela de Danzas San Miguel Arcángel. A continuación, mencionamos quién se queda con el Tacuane Epotú plata. Es para el Colegio Nacional Juan Bautista Alberdi. Recibe el trofeo correspondiente. Plata se va a Alberdi. Por favor, y a continuación, Miriam, mencionamos quién se queda con el Tacuane Epotú Oro 2024. Señoras y señores, Tacuane Epotú Danza 2024 es para el Tacuane Epotú de oro, que corresponde al elenco con mayor puntaje en este año 2024, es para elenco folclórico
Fundación Aida Virginia. Elenco folclórico Fundación Aida Virginia. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Se queda con el Tacuarembó Postu Danza 2024. Señoras y señores, a continuación seguimos conociendo, en este caso, Tacuarembó bronce. Es para Andrés Bogado. Fuerte los aplausos, señoras y señores, para Andrés Bogado, que se queda con el Tacuarembó de bronce 2024. Tacuarembó de plata 2024. Juan Manuel Gracia Saracho. Y atención, señoras y señores. ¿Quién se queda con el Tacuarembó de oro 2024? Atención, atención, el mayor de los silencios, para conocer a la persona que se queda con este trofeo. Tacuarembó de oro 2024. Felicidades a todos los competidores, excelente, felicidades, felicidades. Gracias Asociación Cultural Tacuarembó, gracias a todos por estar, 47 ediciones. 2024 Tacuarembó de oro es para Analía Constanza Cabrera Yaquel. Que retumbe esos aplausos, señoras y señores. Tacuarembó de oro 2024 se queda en manos de Analía Constanza Cabrera Yaquel. Mencionamos y solicitamos den también un paso adelante. La pareja nacional de la polca paraguaya 2024-2025, Paola Cañete y Marcos Acosta. Que todos alcen nuevamente sus trofeos para la foto final. Levanten los trofeos, tanto los ganadores de los trofeos de oro, plata, bronce y todos los demás para la foto final. Feliz conclusión de la edición número 47 del Festival del Tacuarembó. Muchas felicidades a todos y cada uno de los que han pasado por este escenario, que es un gran desafío. Y para quienes no han llegado, ya será la próxima vez. Para que lo lograron ya, muchas felicidades y a seguir conquistando el universo artístico. Un placer trabajar contigo, Miriam, y los compañeros Fidel, Alcides. Y bueno, nos reencontramos oportunamente y Dios mediante el próximo año. Gracias a todos. ¡Viva el Paraguay! ¡Viva Guarambaré! ¡Viva el Festival del Tacuarembó!